Personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Goku en Kimetsu no Yaiba. Goku por Harem. Capítulo 34. Entrenamiento. Estoy muerto, no puedo mover un solo músculo, Goku-san, te lo pido por favor, déjame descansar del entrenamiento un poco por favor. Musitó Tanjiro, mientras intentaba ponerse de pie desde el suelo. Has entrenado durante semanas, Kamado, tu hermana también ha sido entrenada por mí, no solo con su forma demoníaca y su habilidad cuerpo a cuerpo, sino que le he enseñado un par de cosas con la katana. Vamos, Kamado, ponte de pie, muéstrame de lo que es capaz el cazador que puede usar la respiración solar, muéstrame de lo que eres capaz. Tanjiro Kamado. Con el grito de su nombre, una respiración fuerte fue hecha por Tanjiro mientras se levantaba del suelo, solo para después lanzarse con la primera postura de la respiración solar en contra de Goku. Vio del cómo una leve sonrisa fue dada por Goku, solo para después él también salir disparado hacia Tanjiro. Lo has hecho bien, Tanjiro, lo has hecho muy bien. Susurró Goku, solo para después cargar sobre su hombro al joven Kamado. Mitsuri-san y Tokito-san, lo más probable es que sea en ese orden. La verdad es que lo que recuerdo del entrenamiento de Usui es que fue de uno de los más pesados para mí. El entrenamiento de Usui-san fue de resistencia total, tanto Usui como sus esposas hicieron que todos pasáramos una dura prueba, fueron ejercicios hasta llegar a nuestro límite. Creo que me quedé noqueado un par de veces durante ese entrenamiento junto con ellos. Si mal no recuerdo, los primeros 2 días fue resistencia muscular en las piernas, nos hicieron correr durante 3 horas seguidas sin parar con un bloque de heno en la espalda, fue totalmente agotador esos primeros 2 días. Después de eso, mi fuerza regresó y pude continuar con el resto del entrenamiento. Los 4 días siguientes fueron de entrenamiento de resistencia en la parte superior del cuerpo, entrenamos tanto el brazo como torso y espalda durante esos 4 días sin parar. Sostuvimos los mismos bloques de heno sin bajar los brazos como bajar nuestra postura cuando sostuvimos esos bloques, la verdad es que esa fue la parte más tranquila. De todo el entrenamiento, fue la única vez que nos dejaron descansar un poco más de lo normal, creo que fue donde mis brazos más sufrieron hasta el momento, literalmente llegamos al fallo en esos entrenamientos y solo ahí pudimos descansar. Después de eso, 4 días más fueron de reforzamiento. Cargamos como corrimos los bloques de heno durante un par de horas más para reforzar nuestra resistencia, después de eso nos dejaron descansar bastante tiempo. Con eso pude terminar su entrenamiento en 10 días, creo que, por la expresión de algunos de los demás cazadores, ellos tenían aún más tiempo ahí. Después de eso caminé junto a mi cuervo hacia mi siguiente entrenamiento, para mi sorpresa me terminé por encontrar a Tokito-san, fue uno de los más amables conmigo, la verdad. Es que fue uno de los entrenamientos más tranquilos que tuve en todos estos días, me favoreció el haber entrenado con Urokodaki-san. La respiración de agua me ayudó mucho para hacer todos los movimientos que nos pedía hacer Tokito. En esos días me percaté de 2 cosas, 1, mi hermana aparentemente estaba entrenando junto a Goku-san, y 2, al parecer ella se ha vuelto muy cercana a él. Me recordó la vez que mi hermana menor Anako le gustaba a un chico del pueblo. Desprendía el mismo olor en ese entonces del que ahora puedo captar de mi Nezuko cuando está junto a Nezuko. Cambiando de tema, sinceramente ahora veo del cómo y del por qué Tokito-san pudo vencer el solo a la quinta superior, es muy rápido y con cortes precisos y fuertes. La vez que le pedí que me enseñara a moverme un poco más rápido y ágil me sorprendió mucho. Como era la primera vez que se lo pedían, a él también le sorprendió, y creo que su forma de enseñar se acerca mucho a la que ahora sé que tiene Goku-san, ambos prefieren enseñarte a mover y atacar como defender en práctica. Sentí un par de buenos golpes en mis piernas como en mis brazos sin que pudiera verlo venir. Después de eso, me explicó del cómo concentraba su fuerza en sus piernas y en sus brazos para hacer movimientos rápidos y precisos. Después de un par de días con sus entrenamientos pude entenderlo un poco más y pasar su entrenamiento. Me despidió dándome un poco de arroz para el camino, fue muy agradable de su parte. Creo que fueron 5 días muy agradables para mí, veía del cómo Tokito-san era un poco más abierto y tranquilo, aunque creo que era por mi presencia ahí. Después del entrenamiento de agilidad y velocidad de Tokito-san me dirigía a mi nuevo entrenamiento,
para mi sorpresa, me encontré a Inosuke dormido a mitad de camino. Cuando lo desperté me intentó dar un buen golpe en la cabeza, pero gracias al entrenamiento con Tokito-san pude esquivarlo a tiempo. Después de hablar un poco con él nos dirigimos juntos hacia el próximo entrenamiento. Antes de llegar pude captar brevemente el olor de Goku-san en el lugar, creí que ahí lo encontraría, pero solo estaba Mitsuri-san entrenando al resto de cazadores. Todos parecían tener una mirada de terror y con la cabeza baja. Algunos creo que los vi con un par de gotas de sangre corriendo por sus rostros desde sus narices junto con un gran chichón en sus cabezas. Después de saludar a Mitsuri-san y recibir indicaciones de que nos teníamos que ir a cambiar de vestimenta me encontré a un chico con sangre, un poco de sangre desde su nariz y también un fuerte chichón en su cabeza. Cuando le pregunté lo que había pasado supe del por qué capté el olor de Goku-san aquí. Resulta que un par de cazadores no dejaban de ver fijamente a Mitsuri-san y Goku lo terminó sabiendo. Después de eso no tardó mucho para hacer presencia y golpearlos a Caspi todos. Después de eso le dio un beso a Mitsuri mientras todos lo veían. Inosuke se rió mucho cuando se lo conté y me dijo que eso era marcar su territorio. No tengo idea de lo que significa eso, pero decidí el no probar suerte y mantuve solo la atención necesaria a Mitsuri para no recibir un golpe de Goku-san. Me sorprendió mucho cuando me tocó hacer el estiramiento que hacía Mitsuri. Para mi sorpresa, no dolió tanto como pensé que sería. Era como sentir del cómo mis extremidades eran forzadas a llegar un poco más allá de sus movimientos habituales, pero fuera de los pequeños pellizcos de dolor que tenía de vez en cuando todo fue normal. Tonto yo como el resto nos sorprendimos cuando fue el turno de Inosuke. Literalmente se pusieron a competir entre Mitsuri-san y él para ver quién tenía más flexibilidad. Son las dos personas con más flexibilidad que conozco. Terminó como un poco favorable hacia Mitsuri-san. Y después de un par de horas ambos recibimos el visto bueno de ella para irnos a comer y después dirigirnos hacia el siguiente entrenamiento. La comida fue muy buena como de grandes proporciones. Terminamos totalmente llenos y decidimos el caminar a mediodía a nuestro siguiente entrenamiento. Nos despedimos y nos dirigimos con direcciones de mi cuervo hacia el siguiente pilar. Nos dijo que nuestro siguiente entrenamiento sería junto a Iguro, por lo que escuché, muchos eran pisados como pateados por alguien más. Pero al entrar me sorprendí al ver del cómo alguien intentaba el atacar a Iguro mientras varios otros cazadores estaban amarrados al suelo como a las paredes. Cuando Iguro nos vio entrar el enfrentamiento se detuvo y contra quien peleaba fue amarrado contra una pared. Veía del cómo parecía tener un poco de enojo como una pequeña sonrisa, o algo así. Después de ver a todos los demás me di cuenta que varios tenían un chichón en sus cabezas. Al parecer Iguro disfrutaba como odiaba lo que Goku-san había hecho con el resto de cazadores en el entrenamiento de Mitsuri-san. Al parecer a él tampoco le gustaba que miraran así a Mitsuri-san, aunque ahora que lo veo bien, él también tiene un golpe en su cabeza, es mucho menor que al que tienen el resto, pero tiene uno. Después de que me explicara un par de cosas fue mi turno de entrenar junto a Iguro. Cuando me dieron una katana de verdad y no una de entrenamiento me preocupé un poco, pero Iguro me aseguró que estaba bien. Resultó ser un poco más fácil de lo que parecía ser. El haber entrenado antes en tutela de Urokodaki me funcionó de nuevo, pues los pasos de la tercera postura del agua me ayudaron mucho para poder caminar y dirigirme hacia Iguro con rapidez. Me recordó a la vez que me enfrenté a la anterior luna creciente 6 en aquella casa cambiante. Me apoyé de las paredes, el piso y unas cuantas veces del techo para poder acercarme a Iguro con un poco más de facilidad. Noté que la sorpresa estaba en él al verme moverme de tal forma por todo el lugar. Terminamos saliendo al exterior y ahí fue cuando pude acercarme un poco más a él. No logré cortarlo a él, pero hice un corte en su ori después de 4 horas. Después de eso también tuve el visto bueno para seguir con mi entrenamiento con el siguiente pilar. Decidí en esperar a Inosuke y con eso me fui a dormir un poco para descansar un poco antes de continuar con todo esto. A las horas Inosuke me despertó y me di cuenta que ya era de noche. Después de una pequeña siesta de su parte ambos nos decidimos ir de ahí después de un par de minutos. Al caminar hablamos un poco del entrenamiento como de nuestras experiencias en estos mismos. Para ambos no les costó mucho el pasar la prueba de Iguro, pues la gran flexibilidad como la velocidad de Inosuke le ayudaron bastante, como los pasos de la tercera postura del agua ayudaron a ambos a poder superar esa prueba. Después de un par de minutos de caminar junto a Inosuke y mi cuervo terminamos por llegar al siguiente punto de entrenamiento.
aquí fue donde nos encontramos a Sanemi. Aún me causa un poco de enojo el recordar el hecho de que casi mata a mi hermana la primera vez que lo conocí. Para nuestra sorpresa y mi alegría nos encontramos con Zenitsu. Él fue quien nos recibió mientras parecía correr de Sanemi, quien parecía venir con una sonrisa algo maníaca. La verdad, creo que solo he visto esas sonrisas en los demonios y me pongo a pensar un poco. Tras una leve queja y lloros de Zenitsu, Sanemi llegó con nosotros y sin aviso alguno nos empezó a perseguir solo para después empezarnos a golpear fuertemente. Eso nos terminó por dejar con varios moretones en todo el cuerpo. Inosuke quedó noqueado después de retar a Sanemi a que podía resistir cualquier golpe de él. Me da un poco de gracia el hecho de que, sí duró un poco más de lo que esperaba, pero terminó noqueado igualmente. Por mi parte, creo que solo quedé consciente por el hecho de que tengo una cabeza demasiado fuerte. Gracias a un ungüento que tenía me ayudó mucho a curar esas heridas. Después de que llegara la noche terminé por encontrarme con Genya y Sanemi. Solo en ese momento encontré el parecido que tienen ambos, noté el gran parecido que tienen ambos. La verdad, la primera coincidencia que noté fue la cara de enojado que tienen ambos. Apoyé un poco a Genya, pero eso terminó muy mal para mí. He comido demonios para hacerme más fuerte. Fue lo que gritó Genya justo antes de que Sanemi se fuera. Después de eso lo vi que se volteaba poco a poco con una mirada verdaderamente amenazadora. Noté que Sanemi se enojó mucho por alguna razón, solo para después ver del cómo él se lanzaba en contra de Genya. Lo considero un amigo, y creo que por eso y por mi impulso por proteger a los demás, o al menos así se refiere Inosuke a algunos momentos que yo tengo al lanzarme contra alguien. Me enumeró un par de casos que él mismo estuvo ahí. Me nombró primero cuando salvé a Zenitsu de él mismo, la primera vez que lo conocí. La segunda vez fue cuando curé las heridas de aquella chica del monte Natagumo. La tercera es cuando intenté lanzarme contra Akasa cuando murió Rengoku-san. El recordarlo aún me duele. Una más fue cuando me aseguraba que no le cayera nada en las cabezas de las niñas de la casa en la que estuve en el Distrito Rojo. Esas niñas me hacían muy bien. Una de las últimas fue cuando me enfrenté a Tokito-san para evitar que Kotetsu en la Villa de los Herreros. Aún me preguntó cómo fue que se enteró de eso si él no estaba ahí. Aún recuerdo bien de los golpes que recibí en esa pelea. Sanemi sí que golpea fuerte y más cuando está enojado. Nos separamos casi a las 2 horas después de pelear un buen rato entre nosotros. Genya junto a Inosuke y los demás cazadores que también estaban entrenando nos tuvieron que separar y alejar casi esquina contra esquina para evitar que nos sigamos golpeando uno contra el otro. Recibí un buen regaño por parte del patrón. Mi cuervo me siguió regañando aún después de que acabó el regaño del patrón. Después de eso me dijo que sería excluido de ese entrenamiento por completo. Además que me dijo 2 cosas más. Si mal no recuerdo, al día siguiente fui a buscar a Tomioka-san por órdenes del patrón. Ahí fue cuando recibí un mayor regaño. ¿Cómo es posible, Tanjiro? Intenté que aprendieras a la perfección la respiración del agua, ahora sales con esa dichosa respiración solar. Tenías que ser mi sucesor, Tanjiro. Terminó por murmurar, solo para después notar que una combinación de ira, tristeza y lo que parecía ser melancolía parecía cubrir su rostro. Yo no merezco ser un pilar, Tanjiro. Ese puesto se lo merecía Sabito. Él era mi amigo, él murió para salvarme. Murmuró, solo para después caer en el suelo con sus rodillas. ¿Sabito? Pregunté, recordando brevemente que así se hacía llamar el niño con la cicatriz en su rostro que me ayudó con mi entrenamiento. Urokodaki me encontró y me acogió cuando mató al demonio que mató a mi hermana. Mi hermana era la única que me hacía sonreír y reír hasta terminar en el suelo en mis peores momentos. Su nombre era Tsutako. Era muy feliz con ella. Una noche un demonio entró a nuestro hogar sin que nuestros padres estén ahí. Mi hermana me defendió de él, pero fue a costo de su vida. Terminó muerta por ese demonio justo poco antes del amanecer. Después de eso, el señor Urokodaki apareció y terminó por matar a ese demonio. Lloré un buen rato abrazando el cuerpo de mi hermana, solo para después desmayarme. Al despertarme estaba siendo cuidado por un par de niños de mi misma edad en ese entonces. Ellos se volvieron mis amigos, y los quería como mi familia al igual que al señor Urokodaki. Sabito y Makomo eran sus nombres. Entrenamos juntos para dominar la respiración del agua con los entrenamientos de Urokodaki, cuando quería rendirme o cuando decía que ya no podía más.
Ellos me animaban y me hacían esforzarme cada vez más. Fuimos juntos a la selección final cuando Urokodaki consideró que estábamos listos, nos dio unas máscaras para nuestra protección, pero eso fue justo lo que nos hizo un blanco para un demonio en especial. La cara de Tanjiro se asombró, recordando bien del demonio de las manos en la selección final que casi lo mata. Ahí fue cuando conocí junto a Sabito y Makomo a Son. Él nos salvó a los tres de un demonio demasiado voluminoso, tenía múltiples manos, y casi nos mata ese día. Son apareció y nos pudo salvar a los tres de ese demonio. Después de salvarnos nosotros continuamos con las pruebas. Gracias a un par de katanas extras que encontramos logramos el sobrevivir los 7 días. El tiempo pasó y Sabito estaba encaminado a ser el próximo pilar, sucesor de Urokodaki. Ese fue un pensamiento tan claro que me ayudó a querer seguir adelante. Gracias a él pude hacer la 11ª postura del agua. Planeaba el enseñársela para que alcanzara su meta. Pero todo eso cambió cuando se nos asignó una misión. Urokodaki-san nos dio su bendición y los tres fuimos a una mansión en la que habían desaparecido algunas personas. Al llegar y adentrarnos al lugar fuimos separados, solo para después escuchar del cómo la cabeza de alguien caía. Cuando volteé a mi espalda me horroricé por lo que vi, el cuerpo de Makoto, pero su cabeza había sido explotada. Un demonio corpulento y con 4 tambores en su cuerpo le había cortado el cuello. Me quedé inmóvil en el lugar, casi muero ese día, no supe cómo, no supe del por qué, pero sentí que algo me jalaba y me lanzaba al otro lado del pasillo. Terminé atravesando una pared, solo para después terminar fuera de la mansión. Antes de perder la vista dentro del lugar vi el cabello de Sabito manchado de sangre mientras me sonreía con lágrimas en sus ojos. Fue la última vez que lo vi vivo, murmuró Tomioka, solo para después caer en sus rodillas al suelo. Ante esto, Tanjiro se colocó en cuclillas delante del pilar, intentando conectar miradas, aunque más bien la mirada del peli negro parecía un poco lejana. Él me salvó, ambos lo hicieron, y nunca pude mostrarles lo agradecido que estaba con ambos y lo que había logrado junto a ellos. Murmuró, solo para después un par de lágrimas caer de su mirada obscurecida. A veces no podemos hacerle saber a los demás lo que hemos logrado, a veces perdemos a quienes más queremos en el peor momento planeado, como tú. Perdí a mis seres queridos el día que me conociste. No entiendo tu dolor, pero lo comprendo, mencionaba Tanjiro, solo para después alzar su vista, conectando miradas con el pilar ahora atento a él. Lo único que nos queda es seguir adelante y honrar su memoria con nuestras acciones, y estoy seguro que Sabito y Makomo estarían orgullosos de lo que has logrado, Tomioka-san. Además, yo intento hacer lo mismo para tener el orgullo de mi familia, murmuró Tanjiro, solo para después ver una leve risa melancólica por parte de Tomioka. Nuestras memorias y nuestros recuerdos son los que aún mantienen vivos a los que ya no están con nosotros. A veces pensamos que las personas se van de nuestro lado cuando mueren, pero no es así. Ellos siguen con nosotros, en nuestros corazones, en nuestras memorias. Eso es lo que debemos de recordar y apreciar. Después de esa plática junto a Tomioka y una leve comida supe que Tomioka decidió en entrenar al resto de cazadores. Escuché que sus entrenamientos eran en un lago junto a una gran cascada. Creo que él entrenaba después del entrenamiento de Sanemi o Iguro. Él, al igual que ellos dos, se concentraba en la agilidad de ataque como de la resistencia ante las fuertes presiones. Utilizaba la presión de caída de agua de la cascada para que soporten la presión en sus cuerpos, y utilizaba el lago para que pelearan con límites en sus movimientos de piernas. Su cuervo me dijo que no fuera con él, puesto que yo ya había entrenado de esa manera junto con Urokodaki-san. Con eso, me dirigí a entrenar junto con Yaemi-san, el pilar de la roca. La caminata que hice para llegar ahí fue por la noche. Según lo que recordaba, Inosuke ya estaría ahí junto a Zenitsu. Ellos salieron un poco más temprano que yo. Me entretuve mucho con mi plática con Tomioka en esa tarde, y ahora estaba de camino a entrenar junto con el pilar de la roca. Antes de llegar, un cuervo llegó a mí para entregarme una carta. Según el sello que tenía, la carta pertenecía de Goku. Con un poco de asombro abrí la carta, solo para después encontrarme con una gran noticia. Kamado, espero que estés entrenando bien con el resto de los pilares.
Mitsuri ya me confirmó que pasaste su entrenamiento con facilidad a comparación de todo el resto, supongo que lo has estado hecho de la misma manera con el resto de los pilares. Entre otras cosas, tu hermana ha crecido mucho en el entrenamiento, ha estado mejorando mucho con mis entrenamientos con la katana y su combate cuerpo a cuerpo. Ella ha mejorado mucho en todos los aspectos, además, su técnica de sangre ha mejorado aún más. Una vez intentamos curar una de mis heridas con su sangre, y nos dimos cuenta que si bien sí me cura, me provoca un fuerte dolor. Creo que eso último es por mi parte demoníaca. Espero que entrenes bien, Kamado, te esperaré para poder entrenarte junto a tu hermana, suerte con el entrenamiento de Gyomei. Atentamente, Son Goku. Después de terminar de leer la carta la dobló nuevamente y la guardó en su uniforme, solo para después continuar con su camino hacia su entrenamiento con el pilar de la roca. A Tanjiro le tomó un poco más de tiempo el haber llegado con Gyomei. El camino que tenía que seguir era más o menos de 1,5 kilómetros para apenas llegar desde donde estaba. Le tomó poco más de unos 10 minutos en llegar al lugar gracias a la velocidad con la que iba. Poco a poco mejoraba su control de su respiración de control total, ayudándole a correr grandes distancias en solo un par de segundos. Al terminar por llegar al lugar donde entrenaría con el considerado segundo pilar más fuerte, solo para después escuchar y notar un olor peculiar en el lugar, un olor que recordaba con alegría. Caminando un poco, se encontró con un Inosuke intentando golpear al pilar por alguna razón, solo para ver del cómo el pilar solo esquivaba los golpes del cazador con moverse solo un poco de su posición solo medio segundo antes de que el golpe impacte con él mismo. Después de caer al suelo con un Inosuke sorprendido, notó del cómo un par de moretones estaban en sus brazos y unos leves rasguños estaban en su torso y abdomen. Gonpanchiro, al fin has llegado, gritó Inosuke, solo para después sentir y ver del cómo ambos eran alzados desde el suelo por las fuertes manos de Gyomei, quien veía a ambos con una expresión seria. Tanjiro se preguntaba si alguna vez cambiara la expresión de su rostro, al menos sabía que estaba algo agradecido y complacido con su llegada, eso sí, su olor decía algo. Me alegro de tu llegada, joven Kamado, tu amigo aquí me dijo que quería competir contigo para demostrarte que él era el más fuerte que tú. Me da gusto de que se llevan bien entre ustedes, murmuró Gyomei, solo para después bajar a ambos, solo para después ambos ver del cómo Gyomei se dio media vuelta y caminaba hacia un sendero cercano que se podía ver en los límites de lo que parecía ser la finca. Vengan niños, el entrenamiento está por comenzar, mencionó el pilar por lo alto, solo para después ambos asentir con sus cabezas y caminar directamente y con fervor a las espaldas del pilar de la roca. Capítulo 35. Entrenamiento. Parte 2. Los brazos de Tanjiro cayeron al suelo cuando el tiempo se acabó, y solo un momento después de él, los brazos de Inosuke también cayeron al suelo, solo para después escucharse la pequeña risa dolorosa de Inosuke dirigida hacia el pelirrojo. Ja, jaja, te gané, soporté más este peso que tú, soy más fuerte que tú, murmuró Inosuke, solo para después caer al suelo recostado en la fresca hierba ahora en sus espaldas. Ambos cazadores habían estado cargando un largo trozo de bambú con solo sus manos como si estuvieran apuntando al cuello de un demonio. Lo curioso de estos bambú era el que estaban llenos de pequeñas piedras y agua dentro de estos mismos, teniendo selladas ambos extremos con un poco de cerámica. Además, estos bambú medía casi los 3 metros de largo. Estos bambú pesaba aproximadamente unos 10 kilos cada uno, y para sorpresa de Tanjiro, no eran los más pesados, pues se enteró por parte de un par de kakuchis que tanto Gyomei como Goku habían entrenado con estas espadas, solo que unas 4 veces más pesadas y durante un mayor tiempo del que ellos lo estaban haciendo. Bueno,
Agradecía el que no estuviera cargando esa cantidad, después de todo, siempre se empieza por lo más bajo. Tanto él como Inosuke respiraban con pesadez y dificultad, solo para después ver del cómo Gyomei se colocaba justo encima de ellos, estando conectados ambos pares de ojos en los blancos ojos sin pupilas del pilar. Al parecer ya acabaron esto, vengan, van a seguir con el entrenamiento, aún queda mucho sol de día. Mencionó el pilar, solo para después extenderles a ambos un vaso con agua a cada uno. Ambos con total cansancio, tomaron rápidamente el agua que se les ofreció, solo para después ambos colocarse de pie con un poco de dificultad y empezar a caminar a la segunda parte de su entrenamiento ahora diario. Oye, ¿sabes quién sigue de aquí? Preguntó Inosuke, no pudiendo recordar del todo que otro pilar o persona les pudiera entrenar después de superar el entrenamiento del pilar de la piedra. Se supone, y por lo que recuerdo, después del entrenamiento con Gyomei-san sigue Son-san, mi hermana está con él, hace tiempo me mandó una carta que me relataba el que estaba entrenando a mi hermana. La verdad no sé mucho de lo que nos podría pasar con él, pero pienso que será un buen entrenamiento. Murmuró esto último solo para él mismo, aunque Inosuke bien pudo escucharlo y con un asentimiento entendió lo que le decía su amigo, o al menos parte de ello. Al caminar un poco más terminaron ambos por ver a una cabellera amarilla junto con una cabellera negra que ambos reconocían, o al menos Tanjiro lo hacía, pues malamente para la mente de Inosuke, no recordaba el nombre o el donde había visto al peli negro con la cicatriz en medio de su rostro. Con una sonrisa en su rostro, Tanjiro se acercó un poco más rápido a ambos cazadores, solo para después de acercarse toparse con una escena algo extraña. A la vista del dúo de amigos y la presencia del pilar estaban contemplando a Zenitsu totalmente desmayado en el suelo con lo que parecía ser vapor salir por su frente como por sus brazos y piernas. Aún con todo esto, Tanjiro quedó un poco curioso viendo del cómo Genya estaba picando la cabeza de su amigo con un palo que estaba en el suelo con cara algo cansado como también comprensiva, algo raro para el tipo, pues era conocido al menos para el pelirrojo presente de que Genya era normalmente de mal carácter. ¿Qué clase de entrenamiento hizo el cabeza de mantequilla como para quedar así? Preguntó Inosuke, solo dando aún más dudas a su amigo pelirrojo. ¿Por qué le dices cabeza de mantequilla? No parece que tenga algún parecido con la mantequilla además del color. Mencionó el Kamado mayor, solo para después mirar un par de veces más la escena entre Genya y Zenitsu. Es totalmente una cabeza de mantequilla, solo míralo, tiene la cabeza amarilla como la mantequilla, y además se le derrite el cerebro por un poco de calor a su alrededor. Mencionó Inosuke, solo para después ver del cómo Gyomei seguía su camino recto después de darle una mirada perdida a ambos chicos aún en el suelo. Tanto Tanjiro como Inosuke solo comenzaron a caminar de nuevo a las espaldas del pilar, solo para después empezar a escuchar del cómo un ruido algo peculiar y conocido para Tanjiro sonaba a lo lejos. Al caminar un poco más, tanto Tanjiro como Inosuke vieron una enorme cascada frente a ellos, con un par de grandes rocas debajo de la cascada justo debajo de la caída de agua. ¿Qué se supone que vamos a hacer aquí? Preguntó Tanjiro con sospecha en sus palabras, ya dándose una idea de qué es lo que tendrían que hacer en un par de momentos. La presión del agua aumenta por cada metro debajo de la superficie del agua, no importa qué tan denso o gruesa sea la gota de agua, la presión va a ser la misma si se trata de la misma altura. Esta será su nueva etapa del entrenamiento, ambos deberán de estar ahí abajo resistiendo la presión del agua que caiga en sus espaldas. La presión de sed de sangre de los demonios ha frenado como paralizado a muchos cazadores en sus misiones, eso ha hecho que perdamos a muchos niños estos últimos años. Como deducirán, y espero que así sea, mientras más poderoso es el poder del demonio, más fuerte es su sed de sangre. Por ejemplo, les daré una prueba que yo mismo viví hace poco. Mencionó el pilar, atrayendo la total atención de ambos cazadores, pues con todo esto que les había dicho, si el pilar les contaría lo que podría ser una anécdota de una parálisis por sed de sangre de un demonio, ese demonio tuvo que haber sido increíblemente fuerte para frenar a este pilar. Hace poco entrené junto a Goku-san, es un gran peleador cuerpo a cuerpo además de ser parte demonio. Es un desafío total para quien se enfrente contra él en una pelea 1 contra 1, de hecho, me equivoco, es un gran peleador cuerpo a cuerpo desde antes de ser un demonio. Entrené con él antes de que él se fuera a su finca a entrenar a tu hermana Kamado,
y tomamos esta teoría de la presión por sed de sangre para el entrenamiento que yo imparto, así que le pedí que liberara su sed de sangre. Recuerdo que incluso sin ser demonio, el mero hecho de que él pusiera su atención en ti colocaba una presión en tus hombros. Volviendo al tema, la sed de sangre que puede llegar a liberar Goku es totalmente increíble. La mente de Yomei lo transportó a ese momento, le pidió ayuda para terminar por culminar lo que él haría como entrenamiento para el resto de cazadores, así que le mostró la teoría que tenía. Él mismo aportó un par de datos de la sed de sangre desde su perspectiva como también su experiencia en persona. Cuando le pidió que liberara su sed de sangre, el mismo Goku le advirtió que si se lo pedía, no sería fácil de moverse incluso para él, nunca pensó que fuera de tal manera. No veía, toda su vida no ha podido ver, pero para su desgracia, su mente proyectó una vista de unos afilados ojos demoníacos de un púrpura brillante en la total obscuridad, con lo que su mente pudo registrar como una mirada totalmente demoníaca. Fuera de su mente, sus ojos se abrieron por asombro y lo que parecía ser algo de temor, pero como la experiencia y años de cazador de demonios, poco a poco pudo dar un par de pasos hacia Goku, aunque se frenó en seco cuando escuchó del cómo un paso era dado por su compañero Pilar. Eso lo frenó por completo. No fue un paso fuerte o amenazante. Más bien fue un paso tranquilo como sigiloso. Eso fue lo que más alertó al Pilar. Al salir completamente de sus recuerdos y voltear su cuerpo hacia ambos cazadores, notó y escuchó el leve temblor que tenían ambos cazadores. La mera idea de que un ser tan tranquilo como lo era Goku fuera capaz de frenar en seco al Pilar solo con un leve paso los alertó de gran manera. En fin, chicos, vayan allá abajo, yo les avisaré cuando hayan pasado el tiempo suficiente bajo la presión del agua, vayan, y fuercen sus cuerpos lo más que puedan. Mencionó el Pilar, solo para después ambos asentir levemente y empezar a ir camino abajo con el mismo pensamiento en sus cabezas. Nunca quisieran recibir la presión amenazante del Pilar, que en esos momentos seguramente estaría entrenando a la menor de los Kamado. Un par de minutos ya había pasado desde que tanto Inosuke como Tanjiro estaban bajo el agua a presión de la cascada. Ambos en estos momentos temblaban desde la punta de los dedos de sus pies hasta el último pelo de sus cabezas. Sus espaldas ya no podían más la presión sobre ellos, solo para después notar levemente y con la vista algo perdida la figura en lo alto del risco del pilar de piedra encargado de ellos. Lo escucharon ambos como un susurro, como un ligero llamado a lo lejos, y así fue, pero para ambos cazadores fue un ligero llamado a la paz. Ambos solo dieron un paso al frente, terminando por salir totalmente de la fuerte presión del agua que estaba apenas hace unos segundos por encima de sus espaldas. Eso fue agotante. Murmuró con pesadez el pelín negro con puntas azules, solo para recibir un leve alarido de cansancio por parte de su compañero y amigo. Vaya, resistieron todo el tiempo, eso es algo bueno para ustedes. Murmuró Yomei, solo para después agarrar a ambos chicos y colocarlos sobre sus hombros, empezando a caminar con dirección a la cima de la cornisa por donde bajaron hace unos buenos minutos. Al terminar por subir, fueron dejados en el suelo por el pilar, solo para después ver del cómo el aliento parecía volver a ambos chicos. Descansen unos minutos, cuando estén listos, reúnanse con el otro par, ellos también se están preparando para la siguiente fase del entrenamiento. Murmuró el pilar, solo para después desaparecer poco a poco por el sendero que ahora sabían que llevaría al área principal de esta área de entrenamiento. No me quiero imaginar la presión que puede hacer Goku-san si lo que nos dijo Yomei-san es verdad. Murmuró Tanjiro, solo para después colocarse de pie al igual que su amigo. Después de esto, ambos empezaron a caminar con dirección al área principal. Es verdad. El hecho de que la sed de sangre de un demonio es capaz de frenar a muchos cazadores fue algo parecido a lo que sentí la primera vez que nos encontramos con Akaza. Me frenó, pero apenas podía moverme. Ambos sabían bien ese momento en el que casi no se podían mover, además de la orden de Rengoku y Goku en esos momentos, ambos no se podían mover por la presencia de la tercera luna demoníaca. Sí, hablando de eso, ¿el Pelos de Palmera no te ha mandado otra carta? No, supongo que Son-san sigue entrenando a mi hermana en su sede. Murmuró como una respuesta, aunque antes de que pudiera responder algo más, sintió del cómo fue tomado por sus hombros y del cómo el olor a quemado estaba justo al frente de él.
Volviendo su vista al frente, notó que su amigo Peli Amarillo lo estaba tomando por sus hombros. Al notar un poco más el panorama completo, vio que Genia lo veía a él y a su amigo con unos ojos abiertos por la sorpresa, aún sosteniendo el palo de madera con el que picaba la cabeza hace un par de momentos. ¿Nezuko está con quién?, preguntó lenta y cuidadosamente hacia el Peli rojo frente a él, aunque poco funcionó su tono de voz al escuchar la despreocupada voz de su amigo Jabalí. La hermana de Tanjiro está con el Pelos de Palmera, están entrenando en su finca según una carta que le mandó ese tipo a este tipo. Respondió con despreocupación Inosuke, sin notar la aparente seriedad de su amigo. Antes de que pasara nada, lo que parecía ser ira y desgracia en su expresión. Ese maldito Pelos de Palmera, como se atreve a estar entrenando a Nezuko-chan, va a dañar sus delicadas y suaves manos. Esta diatriba era dicha por Zenitsu como si la ira de toda su vida se presentara enfrente de ella. Te reto a decirlo frente a Son, murmuró Genia, estando viendo a un costado del grupo de cazadores, y al igual que él, Inosuke y Tanjiro ahora también miraban con una expresión de asombro y algo temerosos de lo que veían frente a ellos. Yo les aseguro que si tuviera a ese tipo frente a mí le diría todo esto, y, además. Antes de poder continuar, sus sentidos le hicieron voltear a su derecha, terminando por ver justo a un par de metros de él una imagen que le hizo helar su sangre. Justo al frente de él, notó cómo el pilar más fuerte estaba recargado en un árbol observándolo silenciosamente con una mirada que sinceramente hacía temblar al Peli Amarillo. Tanjiro notó esto, pero además de eso notó dos cosas más. Uno, que su hermana estaba sobre los hombros de su próximo maestro, curiosamente estando jugando con los cabellos púrpuras de Pilar. Segundo, notó una carta en la mano izquierda del Pilar. No pudo notar el sello que ésta tenía, pero por la vista que tenía, supuso que la carta era para Zenitsu. Antes de nada, todos vieron cómo Zenitsu se congelaba en su posición hasta que vio cómo Goku empezaba a caminar hacia él. Temblorosamente, colocó su mano en donde estaría el mango de su katana, pero no pudo tocar nada, cosa que solo hizo que se pusiera aún más nervioso. Antes de otra cosa, notó cómo el Pilar le extendía una carta envuelta con un hilo y un sello reconocible para él. Conocía bien ese sello y esa cuerda. Pasó un buen tiempo escribiendo como viendo cómo su abuelo sellaba las cartas con ese mismo sello. El hecho de que su abuelo le mandara una carta era raro, sinceramente, era la tercera vez que recibía una carta de su abuelo desde que se unió a los cazadores. La primera vez fue una felicitación y lo que él sabía que era la motivación para seguir adelante después de la selección final. La segunda era unas cuantas semanas después para decirle que intentará controlar no solo la primera postura de su respiración, le dio un par de consejos, y aunque no lo pudo lograr, logró algo más con esos consejos. Ahora bien, esta tercera carta no le daba buena espina. La mirada y los latidos que escuchaba y veía por parte de Goku cómo lo veía con lo que parecía ser tristeza y una leve compresión en sus ojos. Tentativamente, dejó de lado el shock de lo que había dicho unos momentos atrás, y con un poco de incertidumbre tomó la carta en las manos del Son Mayor. Será mejor que nos den un momento, chicos, necesito hablar un par de cosas con su amigo aquí, murmuró Goku, haciendo que el trío de cazadores dieran un leve asentimiento mirando levemente al trío que se iba a quedar, solo para después Tanjiro ser frenado por la mano de Goku en su hombro. Hablaremos tú y yo un momento. Yami-san ya sabe que hablaré contigo, así que descansa un poco más, murmuró Goku, solo para después de un asentimiento de su cabeza, irse y dejar a Zenitsu junto con Goku y su hermana. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó Zenitsu unos minutos después. Estaba arrodillado en el suelo con sus manos temblando a ambos lados, sus ojos llorosos y temblorosos miraban fijamente el suelo delante de ella, viendo solo por encima de su vista baja cómo Goku se colocaba delante de él en cuclillas. Con vacilación, Zenitsu levantó un poco su vista, y con sus ojos ahora con un par de lágrimas bajando lentamente por sus mejillas, vio la mirada tranquila y compresiva de Goku frente a él, solo para después sentir extrañamente cómo su cabeza descansaba en el hombro del Pilar. Esto lo sacó de su mente. Solo para después sentir cómo las lágrimas empezaban a salir de sus ojos. Zenitsu, hace meses que no he hablado contigo,
he escuchado que te uniste a un pequeño grupo de cazadores para seguir creciendo. Has logrado muchas cosas, chico, estoy orgulloso de ti, sinceramente. Siempre supe que podrías ser uno de los cazadores más talentosos de esta generación, chico. Y es por eso que estoy orgulloso de haber sido yo quien te haya entrenado. Para mi desgracia, también entrené a Kaigaku. Hace un par de horas recibí una carta por parte de Goku, seguramente lo tengas frente a ti en estos momentos, pero él fue quien me reveló lo que sucedió con Kaigaku. Sucede que Kaigaku terminó por traicionar los ideales que les di, y se terminó convirtiendo en demonio al tener un encuentro con la primera luna superior. Según sus palabras, al ver al demonio se terminó rindiendo, y después de hablar con el demonio, terminó por aceptar su oferta de convertirse en demonio. No quiero que tengas resentimiento hacia Kaigaku, chico, sé que aún así no me escucharás en esto último, pero te pido que me disculpes por lo que estoy a punto de hacer. Esta es mi última lección para ti, Zenitsu. Nunca te arrepientas de lo que hagas, nunca cedas a tus ideales, nunca digas que hiciste algo mal, como te dije en aquella ocasión. Si quieres llorar está bien, solo no te rindas. Eres mi orgullo, chico, eres mi sucesor, eres mi hijo Zenitsu. Estas son mis últimas palabras, espero que sigas adelante, no te rindas, sigue adelante, y conviértete en el próximo pilar del rayo. Después de que Zenitsu terminó de leer la carta escrita por su abuelo, se tumbó al suelo, y las lágrimas en sus mejillas marcaron un próximo río de dolor y sufrimiento. Delante de él, Goku soltó su abrazo apaciguador, solo para después extenderle desde dentro de su kimono lo que para asombro de Zenitsu, era tanto el mango como la guarda de la katana de su abuelo. Ambas piezas de la katana de su abuelo envueltas en lo que dedujo que era un trozo del kimono que hace unos momentos era de su abuelo. Me dijo que te los diera como su último regalo antes de su seppuku, me encomendó el dártelos, y también le prometí el entrenarte personalmente para que seas el próximo pilar del rayo, chico. Te prometo que no dejaré que el legado de tu abuelo sea un simple recuerdo, te aseguro que tú serás el próximo paso en su legado, y en el tuyo. Dijo Goku, solo para después ver del cómo un leve asentimiento era dado por el peli amarillo. Para sorpresa de este último, la mano de Nezuko pasó de estar jugando con los cabellos de Goku a tocar levemente su cabeza. Esto hizo que su atención se pusiera totalmente en ella. Notando que estaba en los hombros de Goku con su pecho recargado ahora en la frente del pilar, apenas dejando que sus ojos conectaran con los suyos propios. Miro entre ambos semidemonios delante de él, solo para después mirar con curiosidad directamente a Goku con aún un par de lágrimas en sus ojos por lo pasado con su abuelo. Intentando abrazar a Nezuko en un intento bajo de bajar su tristeza, solo vio del cómo ella se movió rápidamente para quedar como estaba desde un principio, terminando por abrazar la cabeza de Goku con sus brazos y mirar a Zenitsu con un poco de seriedad. No intentes abrazarme en estos momentos, Zenitsu, conozco tus mañas. Murmuró la peli negra sorprendiendo al chico frente a ella, solo para después notar del cómo ahora una cascada de lágrimas caían de los ojos del amarillo. ¿Cómo es posible? Tienes a ambas pilares como futuras esposas y ahora también a... Antes de continuar, un golpe fuertemente dado por Nezuko terminó por colocar la frente de Zenitsu en el suelo, mientras que en los ojos de la pequeña demonio aparecía una muestra de enojo, estando ahora abrazando a Goku solo con sus piernas. El que yo esté con Goku no es tu asunto, Zenitsu, así que abstente a decir cualquier estupidez. Fin del capítulo 35. Si gustan apoyar el video con un like se los agradecería mucho, suscríbanse para no perderse ningún video.